¿Qué tal? Hoy estaremos nosotros hablando de una clase que tiene que ver con el atractivo turístico, pero es muy importante que en este día veamos algunos puntos que nos darán la oportunidad de tener un aprendizaje esperado, que es el saber nosotros mismos cómo lo construimos. De manera que para iniciar es muy importante utilizar 3 preguntas para poder integrar el aprendizaje. Dentro de la parte pedagógica es muy importante saber si de este tema que es el atractivo turístico, yo sé hasta ahora lo que es el atractivo turístico, yo ya tenía conocimientos de esto y qué es lo que espero hacer. De tal manera que haremos cuánto conocí, qué sé ahora y cómo apreciar estos conocimientos previos para realizar nuevas propuestas. Entonces, lo primero que haremos es una idea de panel en donde construyamos una pregunta detonadora. ¿Qué es para mí el atractivo? ¿Qué es para mí, estudiante de BC, la palabra atractivo? Porque todos tenemos diferente concepto de esto y entonces necesitamos ir creando también, co-creando esta idea de qué entendemos por atractivo, para luego ponerlo en la parte del atractivo turístico y de esta manera tener nuestro propio concepto, ya que estamos en una sociedad del conocimiento donde justo la sociedad del conocimiento lo que nos informa o lo que nos sugiere es que tú mismo vayas construyendo lo del conocimiento, que tú mismo vayas abonando para que no se quede en estos tipos de diccionario que son un tanto estancados, un tanto en corset, se la llamaba en otro tiempo. Y vamos a ir desarrollando de manera grupal una definición de lo que entonces entendemos por atractivo. Esta se va a quedar así con el nombre de los integrantes y del grupo. Vamos a considerar para crear esta idea de atractivo la multidiversidad, porque nosotros no podemos hablar del turismo si no pensamos en el factor fundamental del mismo, que es el ser humano. No habría posibilidad de entenderlo. Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que considerar a qué grupo o a qué diversidad de público estamos enfocados, a qué edades les queremos invitar o les queremos preguntar para ellos qué es un atractivo. Recordemos que las edades también tienen implicaciones. No es lo mismo el atractivo que tiene un niño de 5 años a un adolescente de 12 o a una persona de 30, a uno de 50, a uno de 70 y, ¿por qué no?, a uno de 80 años. Esta idea se hace también con la parte de concebir que el atractivo debe de ser algo mágico, algo que sí es aspiracional, pero que también se puede llevar a cabo. Y para esto consideraremos presupuesto, el bolsillo de cada una de las familias, el bolsillo de cada una de las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar. También identificar gustos. No todas las personas tenemos los mismos gustos. Por lo tanto, es importante tener un abanico en esta actualidad, en esta sociedad del conocimiento, en este siglo XXI, ¿qué es eso de los gustos variados? Puede ser que hay personas que no les interesa jamás ir a una montaña o tal vez no les interese tampoco ir al mar porque les puede hacer daño. Y también pensemos en personas que tienen a lo mejor una problemática con las piernas, que tienen situaciones diversas. Todo mundo lo podemos hacer porque somos inclusivos, porque además somos empáticos. Y justamente la palabra inclusivo significa que atraigamos a todos sin importar que ellos tengan complicaciones, porque de esta manera los excluimos. Es un tanto diferente o un poco engorroso hablar de esto, pero la inclusión es que a todos los lados que nosotros hagamos turismo puedan ir todas las personas, siempre y cuando pensemos que ese es parte de su interés o de su gusto.
tenemos ya entonces la edad, el gusto, el presupuesto, y tenemos algo muy importante que en los últimos años ha estado funcionando muchísimo. Hay diferentes instituciones de gastronomía y diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, que están viendo que uno de los factores más atractivos para el turismo, tanto local, nacional, internacional, para el globo, ha sido justamente la gastronomía, porque antes solamente se pensaba en ir a ciertos lugares, pero no se consideraba qué voy a desayunar, qué comer, qué cenar, qué puedo degustar en una bebida. Entonces ahora la gastronomía también tiene un claro sustento. La gastronomía ahora es uno de los atractivos turísticos más fuertes, si no es que es el principal. Y a partir de lo que esté mágico, de un platillo que sea llamativo, de una oferta gastronómica que además me favorezca también, y ahí tiene esta correlación con el público para saber qué le puedo dar a las personas mayores, a las personas que tengan cierto tipo de enfermedad, que no puedan consumir cualquier cosa, también quién come menos, quién come más, en fin, tenemos que hacer toda una idea de atractivo. Esta pregunta o esta palabra la podemos encontrar nosotros en cualquier diccionario, pero lo interesante es que nosotros la vayamos construyendo, que queda en unas 6 renglones, pero que verdaderamente vaya guardando todo lo que nosotros podemos integrar. Igualmente, dentro de este atractivo turístico, hemos de pensar en algunos museos. Evidentemente, no todos los lugares tienen museos. Sin embargo, hay algunas zonas que parecieran escasas en cuanto a esta situación de los museos, y las sorpresas que ahí las tenemos. Ahora mismo estoy pensando en compartir con ustedes un ejemplo de este pueblo que está ahí muy cercano a las pirámides, a este de los burros. Y cuando tú llegas a este pueblo, no ves como el atractivo turístico que te esperabas. Qué interesante. Y encuentras ahí a uno de los íconos más importantes, que son las haciendas. Pero además está convertido ahora en un museo. Y este museo, que además era del padre Carrasco, que también estuvo pintando en otros lugares como la Colonia Roma de la Ciudad de México, en esta iglesia de la Sagrada Familia. Entonces, ¿qué está haciendo este personaje a la ciudad, o qué pasó de la ciudad que venimos a encontrar nosotros los orígenes justo aquí? De pronto nos podemos llevar muchísimas sorpresas, y hay muchos museos que están silenciados y hay que darles vida. Pero en estos tiempos aciagos que los museos, esta idea de la movilidad está siendo un tanto restringida, también podemos ver el folclore, la lengua, todo lo que ofrece un lugar atractivo. En estos momentos solamente nos concentramos en atractivo. ¿Qué me atraen de las cosas? ¿Cómo puedo yo ser atrayente de algo que me interesa? ¿Cómo utilizo la persuasión para llegar justamente al público, tanto al conocedor como al no conocedor? Siempre cuidando mi ética, porque el turismo también, como muchas otras áreas, tiene una ética significativa. Como si quiero atraer a las personas, pero siempre utilizando mi ética y mis valores. Y finalmente vamos a cerrar esta sesión en Vinas para realizar un díptico, que además este díptico será totalmente electrónico, porque estamos siendo sustentables, estamos siendo respetuosos del medio. Y entonces ahí vamos a notar la aportación. Consideremos algunos factores como que sea novedosa, atractiva, otra vez para poder incluir mi concepto que hice grupalmente, que sea lúdica. La parte de la vida interesante del turismo es que siempre que pensamos en turismo es felicidad, alegría, armonía, riqueza. Entonces, ¿cómo quiero que todo sea lúdico? ¿Cómo quiero que las personas que vayan conmigo o que estén conmigo
en este turismo permanente se sientan así, se sientan satisfechas. Y otra cosa que luego vamos a retomar más adelante, que es pensar cuáles son las necesidades justamente de las personas con las que yo voy a trabajar codo a codo, que son los turistas. ¿Quiénes son mis turistas? ¿Cómo piensan mis turistas? ¿Cómo tienen ciertas necesidades? Tendrán algunas afectaciones en cuanto a lo emocional, a lo temperamental, a los miedos. Antes no se pensaba en esto, se pensaba solamente en decirle a las personas, pues vaya a la playa y ahí encontrará la felicidad. Pero había ocasiones, y esto lo ha demostrado la ciencia, sobre todo la psicología, que justo cuando llegaban las personas al mar, por ejemplo, les daba pavor porque era la primera vez que iban o tenían recuerdos de algún suceso, etcétera, y entonces existían los miedos. ¿Cómo manejo también las emociones? ¿Cómo puedo hacer para que mi atractivo sea lo mejor posible y que todos estemos satisfechos, que todos estemos felices? Debo de considerar algunas huellas ecológicas, estos datos y rostros que me darán idea de dónde estoy parada. Finalmente, el turismo tiene su casa, que es la Tierra, el propio planeta, y tiene también su memoria, la memoria histórica. Y estos rostros y datos nos van a ayudar a nosotros para saber dirigirnos también a las personas. Hay muchas personas que tal vez habían olvidado un dato interesante y que les puede gustar algo que ven cotidianamente y ya no recuerdan. Por ejemplo, la cuestión de las especies. Pues se puede hacer algo, un atractivo turístico para las personas que les gustan las especies y cómo ha sido esta tradición desde el lado de los árabes, por ejemplo. O puede ser que alguien esté pensando en los rostros, en esta diversidad que ahora ya pensamos también de una manera global, pero que puede ser que por ese lado yo haga atractivo para que las personas se puedan involucrar. Y ojo, esto no significa mirarnos como entes diferentes, porque cada vez que vamos también a un lugar, pareciera que estamos mirando de reojo a las personas o al revés. La idea es compartir, tener una idea conjunta para poder pasarla bien. También tener un consumo sustentable, un consumo saludable, estos nuevos hábitos de consumo, no solamente en la ingesta, sino también en dónde se sirven las cosas. Estamos todavía dando pasos para que el consumo, tanto de la ingesta como de la presentación en los platos, cada día menos desechable, etcétera, también se vaya haciendo más fuerte. Revisar la riqueza lingüística y biológica que existe en nuestro país. En este momento solamente daremos pie para esta idea de México. Tenemos la fortuna de ser un país tremendamente atractivo, y no solamente porque seamos nacionalistas, sino porque ha sido considerado así por los líderes del turismo. También tenemos muchos ríos libres y vivos. Los otros, los que están muertos, pues nos han enseñado, nos han traído a esta memoria orgánica, que sí es muy importante siempre cuidar todos los caudales ecológicos y las reservas de agua que hay, las pocas que ya tenemos, y conservarlas. Siempre pensar en que mi atractivo turístico sea compatible con los fines que está persiguiendo el turista y que yo le pueda, junto con él, hacer un aprecio de lo que va a visitar, pero también de la corresponsabilidad que tenemos cuando visitamos la casa que no es nuestra, y ese respeto a dejarlo libre de basura, libre de contaminantes, libre además de algunas palabras que no sean las adecuadas. De esta manera yo podré obtener la mejor calidad para tener un buen turismo. Durante las últimas décadas, el turismo se ha convertido en una actividad socioeconómica de lo más importante para el desarrollo y prosperidad de las ciudades y países como el nuestro. Por eso es tan importante
cuidarlo, pero